Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y esto define mucho la personalidad, la forma de actuar de nuestros hijos en el futuro, y nosotros queremos hijos sanos cuando sean adultos. Por eso debemos atender con mucho cuidado la instrucción bíblica de cómo se debe disciplinar a los hijos. Bienvenido a FRC. Continuamos con el trabajo que estamos haciendo con los papás para que aprendamos a entender los principios bíblicos que Dios nos quiere enseñar. ¿Cómo debo disciplinar a mis hijos? ¿Ok? Recordemos que la semana pasada hablamos de que cada hijo es una flecha en nuestras manos y cada flecha que Dios nos regaló es como un hijo. Mi tarea es lograr que mi hijo dé en el blanco. Y el blanco es únicamente que ellos aprendan a amar a Dios con todo su corazón, que lo hagan a través de entregarle sus vidas a Cristo y sean guiados toda su vida por el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos la semana pasada y hoy estamos trabajando en cómo disciplinar a nuestros hijos para que no tuerzan su rumbo, el rumbo bíblico, el rumbo de Dios. ¿Ok? Entonces vamos adelante y vamos a mirar algunos versículos que son importantes. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, aquí hay muchos conceptos que es importante que los tengamos en cuenta. El Señor nos instruye, esta es la orden de cómo debemos hacerlo. Dice, sino que, o sea, así es como debemos hacerlo. Debemos levantar a nuestros hijos en disciplina. Esta es la palabra clave. No se llama castigo, sino se llama disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que nuestra disciplina debe estar basada, nuestra disciplina debe estar basada en la palabra, en los principios bíblicos, no en lo que piense la psicología, no en lo que piense la pedagogía, no en lo que diga el mundo sobre cómo levantar a nuestros hijos, sino yo debo como papá entender que mis principios, la forma como debo disciplinar a mis hijos, debe ser basado en la amonestación del Señor, en lo que Él diga. Esa es la forma correcta. Debemos tener mucho cuidado de no llevarlos a los límites hasta que se provoque en ellos ira, porque eso es muy peligroso. O sea, debe haber una disciplina, pero debe haber una sana disciplina. Más que sana disciplina, debe haber una disciplina bíblica. Y el Señor se inventó un aparatico que se llama la varita. Ese es el que aparece en la Biblia. La varita es una madera porque los papás no golpean con las manos, no golpean con objetos, no golpean con las piernas, o sea, no dan patadas, no dan golpes, sino la disciplina bíblica es una varita de madera, porque la mano está para bendecir, la varita está para corregir, la varita golpea al niño con un dolor, no un dolor que lo lleve al desespero, no un dolor intenso, no quebrar la varita en él de la rabia, sino la disciplina tiene que ser basada especialmente en el amor. El amor es lo que debe marcar la disciplina. Tú corriges no por desespero, tú corriges no por rabia, sino que corriges a tu hijo para que él no se vaya a torcer, para que él no vaya a salirse del camino que Dios ha fijado. El segundo versículo que tenemos aquí dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces aquí nos está poniendo el máximo ejemplo. Dios como papá nos disciplina a todos nosotros. Todo el que es hijo de Dios, todo el que fue recibido como hijo de Dios por haber entregado nuestros corazones a Cristo, nos hemos hecho hijos de Dios. Y todos los que somos hijos de Dios, Dios nos disciplina. Y nos disciplina, ¿por qué? Porque nos ama. El objetivo de la disciplina debe ser el amor. Ese es el foco. Si tu foco es el amor, entonces estamos en la línea correcta. Yo no disciplino, te repito, por rabia, porque estoy desesperado, porque estoy molesto, porque me están incomodando a mí,
porque me están molestando a mí, porque se ha perturbado mi paz. Eso no es el motivador de la disciplina. No es porque se me afectó a mí, eso sería egoísmo. Yo disciplino por amor a la otra persona, para que la otra persona no vaya a perder el rumbo que Dios ha puesto sobre su vida. Ese es un principio fundamental. Ahora, Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Muchos papás, quizá porque en su infancia fueron golpeados muy fuerte por sus papás, porque fueron castigados de una manera incorrecta, ellos dejan de corregir a sus hijos, dejan de disciplinar a sus hijos. Entonces, en ese momento dice que un papá que haga eso es como si lo aborreciera a su hijo. Aquí dice, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Mira, amor está asociado con corrección. Amor está asociado con corrección. Están ligados. Si tú amas a tu hijo, debes corregir a tu hijo, porque si no lo haces, entonces estás aborreciendo a tu hijo. Yo no quisiera nunca decir yo aborrezco, yo odio a mi hijo. No, yo amo a mi hijo. Y como lo amo, entonces lo estoy corrigiendo. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo mientras haya esperanza. Ok, o sea, ¿qué quiere decir aquí la palabra? Que hay un límite. Si tú no actúas desde temprano, es como cuando un pequeño cachorrito llega a tu casa, si tú no le educas desde pequeño dónde debe hacer sus necesidades, cómo debe hacer esto, que no debe romper las cosas del hogar, si no lo educas desde pequeño, después cuando es grande es muy difícil cambiar ya sus hábitos. Entonces la Biblia nos está instruyendo a nosotros, mientras haya esperanza, dice. O sea que la corrección, la disciplina bíblica debe iniciar desde temprano, desde que son pequeños. Casi que desde bebés debe empezar uno a marcar unos límites de disciplina, porque el ser humano por naturaleza viene con un corazón, en esencia, viene con un corazón egoísta, con un corazón que no ha sido transformado por Dios. Entonces, desde pequeño debe entender que hay una disciplina, una sana disciplina, porque ellos empiezan a correr y a correr y a correr los límites y a probarlo a uno. Pero dice, pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. O sea, la Biblia entiende que hay papás que en su corrección hay momentos que pierden el foco y terminan dando golpes o diciendo palabras muy fuertes que destruyen el alma del niño. Entonces dice, enojarse demasiado lleva al desastre. Trata de evitarlo. Tratar de evitarlo solo añade nuevos malos. Entonces, aquí están nuevamente los dos extremos. Uno es un papá que se enoja demasiado, o sea, que se sale de sí, que pierde el control, y eso lleva al desastre, lleva al caos, a la ruina. Y tratar de evitarlo, o sea, dejar de corregirlo, entonces dice, solo añade nuevos males. Cada vez que tú dejas de corregir a un hijo, eso se va sumando otro nuevo mal, otro nuevo mal. Y cada vez que lo corriges mal, entonces lo destruyes. Volvemos a lo mismo. Es la sabiduría de Dios la que nos da el equilibrio. Ok, y vamos a terminar con esta última, que es bien importante. Dice, Proverbios 29:15. La vara, mira, aquí la palabra bíblica se llama la vara, es una varita de madera, el instrumento de corrección que Dios se inventó. Si Él se lo inventó, pues no tenemos necesidad de inventar cosas distintas nosotros, no es la correa, no es el zapato, no es una chancla, no es ningún instrumento diferente, es una varita de madera, el instrumento que Dios diseñó. Entonces, usemos el instrumento que Dios diseñó. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si tú disciplinas a tu hijo, siempre que lo disciplines, después de que lo disciplines, debes acercarte a él. Déjalo que pase un tiempo, que él reflexione, que él hable con Dios, que él pida perdón a Dios por su error
y después tú te acercas a tu hijo y le dices, hijo, yo te amo. Y porque te amo, te estoy corrigiendo. Porque te amo, te estoy enseñando estos principios que van a ayudarte a tu vida. Sé que ahora te duele, sé que estás un poco molesto por esta situación, pero lo que estoy haciendo lo hago por amor a ti. Entonces, siempre que corrijas a tu hijo, te acercas con amor a él después, lo abrazas, se abrazan, él te va a pedir perdón por lo que hizo, va a entender por qué fue corregido y esa es una forma muy linda y eso va a crear un vínculo de amor porque él sabe que el papá no le castigó, que el papá no le pegó, sino que el papá lo está corrigiendo, lo está disciplinando y lo está ayudando a levantarse en el camino de Dios. Si no lo haces, dice que en el futuro un hijo sin corrección avergonzará a su mamá. Tarde o temprano, un hijo caprichoso, un hijo que siempre hace lo que quiere, será una vergüenza para su propia mamá. Proverbios 22:15 dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física le alejará de él. Entonces, es un poco lo que te decía hace un momento. Siempre el corazón de todo jovencito, desde niños, ya viene lleno de necedad. Ellos vienen de fábrica, vienen porque nacemos con ese pecado hasta que entregamos nuestras vidas a Cristo. O sea, ese pecado universal está impregnado para toda la humanidad. Todos nacemos, ninguno nace santo, sino que todos nacemos con ese veneno, digamos, que traemos desde el jardín del Edén. Y la única forma de erradicarlo de nuestras vidas es a través de la entrega a Cristo. Entonces, todo joven viene con ese paquete. Por eso tú ves que los niños desde pequeños son egoístas, son rabietudos, gritan, y si no les vas poniendo límites, van ganando el territorio. Y eso dice aquí, la disciplina física alejará de esa necedad. Esa es la forma de alejarlo de la necedad, es disciplina. Y dice disciplina física, no habla de, háblale nomás, charla con él, compártele, no. Sí vas a hablar, sí vas a charlar, sí le vas a explicar, pero cuando hay transgresión de una norma que tú has dictado, entonces tienes que disciplinarlo físicamente. Otro punto importante que quiero resaltar aquí, y es importante que lo tengas en cuenta, es que uno nunca debe disciplinar sin antes haber puesto los límites claros de por qué se está aplicando una disciplina. Es decir, tú tienes que ser claro con tu hijo y decirle, la instrucción que te doy es que no salgas sino hasta las 9 de la noche. Debes ser claro con ese límite para que él sepa que si pasó el límite y si llegó a las 10 de la noche, él rompió la regla que tú le habías dado. Pero tú no lo puedes disciplinar porque un día llegó a las 9 de la noche si nunca le has dicho que no llegue a las 9 de la noche. Entonces, la disciplina tiene que estar basada en una norma que ha sido expresada claramente. O sea, tu hijo debe saber el límite sobre el cual no debe pasar. Así fue el Señor en el jardín del Edén. Le dijo, de este árbol no debes comer. Él fue claro en la explicación. Le dijo, esto no lo debes tocar, esto está reservado, no lo cojas. Y cuando Eva lo tomó, entonces vino una disciplina sobre en el jardín sobre ellos como pareja. ¿Entiendes? Entonces, tu disciplina tiene que estar basada sobre principios claros. Hijo, no vas a ver televisión en horas de la mañana o no vas a ver televisión hasta horas de la tarde. ¿Hasta qué hora? Hasta tal hora. Entonces, si tú eres claro en la regla, puedes disciplinar con toda tranquilidad. Y mira finalmente qué triste este proverbio. El proverbio 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Uno no quiere que los hijos se levanten en el tiempo a maldecir a los padres, quizá porque les faltó disciplina. Entonces, para que esto nunca llegue a ocurrir, es mejor aplicar lo que la Biblia dice que debemos aplicar. Mira, nuestros hijos son como este ejemplo que queremos ponerte aquí. Cuando tú pones un límite bíblico, esto es como un muro fuerte, este muro fuerte. Este es un límite y el hijo tiene que saber que hasta allí puede llegar, que hasta allí puede llegar. Cuando tú corres los límites, cuando tú no lo disciplinas, cuando tú dices, bueno,
está bien, te perdono, está bien, te perdono, o nunca ejerces disciplina sobre él, es un poco como si tú quitaras ese límite de él, ¿cierto? Entonces, si ya no existe ese límite, él va a quedar con la sensación de que se va a apoyar allí y se va a caer. Entonces, quiero decirte, porque esto es muy importante para nosotros, enseñarte este principio. Este principio es fundamental. Tu hijo necesita entender que hay límites que no puede pasar, porque cuando es adulto, él nunca va a entender, él va a sentir como un vacío que no sabe dónde apoyarse, porque nunca tuvo un parámetro que lo parara, que le dijera, hasta aquí puedes llegar. Entonces, cuando él sale a la sociedad, él no encuentra ese límite y no quiere el límite, no va a querer que nadie le ponga un límite y va a tener muchos conflictos en su vida. Si tú le enseñas a que hay cosas que llegan hasta este punto, que tú no puedes pasar ciertas reglas, que en el colegio debes comportarte así, que en la casa debes comportarte así, que en la iglesia debes comportarte así, que en la ciudad debes comportarte así. Si le enseñas límites y a respetarlos y que pasar esos límites trae consecuencias, entonces tu hijo no va a sentir ese vacío. Cuando no hay límite, él siente un vacío y va a sentir como que se cae espiritualmente, se derrumba espiritualmente. Y eso no es lo que queremos para ellos. Entonces te pido que revises esta lección nuevamente, la vuelvas a escuchar, la vuelvas a, a pedirla en oración al Espíritu que te la enseñe y la compartas con otras personas. Muchos papás están perdidos y confundidos en cómo hacerlo y después las consecuencias son muy tristes. Los bendecimos y continuamos la próxima semana.